Bienvenidos al programa Rasgos de Pueblo. Nos encontramos acá desde la iglesia Nuestra Señora del Rosario con nuestro gran invitado, el párroco de nuestra comunidad parroquial, el padre John Freddy, que nos va a contar de su vida, de su historia y muchas cosas más. Bienvenidos. Comunidad guarceña, como les dije anteriormente, nos encontramos con el párroco de Nuestra Señora del Rosario, el padre John Freddy, que nos va a hablar un poquitico de su vida, de su trayectoria, de cómo lo ha acogido el municipio del Retiro, cómo lo ha acogido este guarzo querido en nuestro programa Rasgos de Pueblo, porque ya es un guarceño más del tiempo que lleva y de la comunidad cómo va encaminada acá en la iglesia, visitando. Y vamos a hablar de muchas cosas que de pronto no saben del padre John Freddy. Quien lo ve con esa paciencia, con esa voz, con ese carisma, vamos a saber que también en su infancia cómo vivió y la vocación y que lo llevó a ser sacerdote. Bueno, padre John Freddy, bienvenido al programa Rasgos de Pueblo. Agradecido por aceptar la invitación en este lindo espacio, en ese espacio de paz como es nuestra catedral, como es nuestra iglesia, Nuestra Señora del Rosario. Padre, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Juan de la Cruz, muchas gracias a ti también por esta invitación que me haces, que me honra también poder compartir contigo y con todos los que en este momento se encuentran en sintonía de este espacio tan importante. Bueno, padre, ¿de dónde es su familia, sus padres, sus hermanos? Cuéntanos un poquitico de la vida del padre John Freddy. Bueno, yo nací en el municipio del Peñol, allá siempre toda mi familia ha estado radicada. Soy el menor de 13 hermanos, nada más ni nada menos, una familia típica antioqueña, una familia muy numerosa. Nosotros vivimos siempre en una vereda, en el campo. Orgullosamente también campesino. Mi papá ya falleció hace 30 años y siempre mis primeros años en el campo, mis años de infancia fueron en el campo. Cuando se hizo el traslado de la antigua cabecera a la cabecera actual por el tema de la inundación, para la construcción de la represa, a nosotros nos beneficiaron porque nos trajeron prácticamente el pueblo al borde de la casa. Pasamos de ser una vereda que quedaba distante del casco urbano del municipio a ser una vereda cercana, la más cercana a la cabecera municipal. Entonces, mis primeros años de infancia, de los que yo tengo recuerdos y memoria, es precisamente con la nueva cabecera, con el nuevo Peñol, que nos quedaba a unos 10-15 minutos a pie desde la casa, desde el campo hasta el pueblo. Excelente, padre. Travieso, más bien juicioso, por ser el menor muy consentido. Cuéntanos un poquitico de esa época. Sí, yo creo que normalito, ¿cierto? Tal vez nuestros padres campesinos no sabían de consentir, de mimar, sino que a todos nos exigían por igual, nos ponían a trabajar por igual, incluso ya por ser el menor, pues la mayoría de mis hermanos ya se habían casado muchos, otros habían emigrado de pronto a otros lugares también por temas sobre todo de trabajo, ¿cierto? Porque ninguno se animó a estudiar. Algunos lograron sacar el bachillerato y nada más, y bueno, de alguna manera pues yo también estuve un poco solo en la casa con algunos cuantos hermanos, 2 o 3 que quedaban en la casa, pero a todos nos exigían por igual y teníamos que cumplir con las obligaciones, con los deberes muy propios de los campesinos, de la vida del campo de aquella época, ¿cierto? Que había que ir por leña, que había que ir a traer el agua, que había que cuidar los animales. Yo crecí también con esa exigencia, pero obviamente también con todo el amor, con todo el cariño que mis padres y que mi familia también siempre me dieron. Me considero un niño normal, tuve una niñez muy normal, con los juegos
propios de niño, con las travesuras también muy propia de los niños de aquel entonces, porque tal vez las travesuras de los niños de hoy, de los jóvenes de hoy, muy distintas a las que nosotros teníamos en aquel entonces. ¿Su familia con vocación de sacerdocio o nadie, ningún familiar? ¿Por qué el amor y por qué sacerdote? ¿Cómo fue ese bichito que le marcó para estar acá? Sí, bueno, el misterio de la vocación es siempre muy particular y entra precisamente en el misterio de la vocación, misterio porque es un don de Dios, un regalo de Dios. En mi casa nadie, no, yo soy el único pues que soy sacerdote, que soy religioso, simplemente que desde muy pequeño me gustó la vocación, ¿cierto? No tuve la oportunidad de tener cercanía con la parroquia, con los sacerdotes, simplemente que los domingos íbamos a misa, ¿cierto? Había que ir a misa, ¿cierto? Con mis padres o mis padres me mandaban para que yo fuera a la misa cada 8 días y empezó a nacer en mí ese gusto, ese deseo por ser como eran los sacerdotes de mi pueblo en aquel entonces, ¿cierto? Yo decía, yo quisiera ser como ellos e incluso uno de mis juegos de niño era precisamente decir la misa. En algunos momentos me volví al centro de la familia porque me ponían a decir misa, a celebrar la misa en la casa con otros compañeritos o en la casa, era un juego, pero porque estaba en mí ese gusto, ese deseo, ese amor, y creo que así fue como nació la vocación sacerdotal. Además, viendo pues el testimonio de fe, de oración de mis padres, creo que todo eso sirvió precisamente para que creciera en mí, naciera y creciera en mí el deseo de ser sacerdote. ¿Estudió hasta 11, padre? Bueno, yo tuve la oportunidad de irme para el seminario a terminar el bachillerato. Yo estuve en Yarumal con los padres misioneros javerianos de Yarumal haciendo 9º grado de bachillerato. Después, por una dificultad familiar, sobre todo cuando mi papá se enfermó, yo ya me vine de Yarumal para Marinilla para estar más cerca de mi casa. Efectivamente, en ese año murió mi papá y ya me quedé en Marinilla. Allí hice 10º y 11 de bachillerato y en el seminario de Marinilla también hice todo el proceso de la filosofía. Excelente. Padre, ¿ser sacerdote es fácil o es muy difícil? A ver, no es fácil, pero tampoco es difícil, ¿cierto? No es fácil, pues porque obviamente es una vida de entrega, de sacrificio, de renuncia a muchas cosas que incluso serían lícitas, no son malas, ¿cierto? Como por ejemplo conformar una familia, tener una esposa, unos hijos, ¿cierto? No es malo, ¿cierto? Pero es una vida de renuncia, porque hay que renunciar a muchas cosas que aunque no sean malas, pues nos lo exige nuestra vocación. Pero tampoco es difícil porque de igual manera contamos con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios y es precisamente por esta ayuda divina, por estos auxilios divinos, es que nosotros podemos sostenernos también en nuestro propósito de ser fieles, en nuestro deseo de perseverar en los momentos de prueba, de tribulación, para de pronto no sucumbir, ¿cierto? Entonces es la gracia de Dios, es la obra de la gracia de Dios, pero ciertamente que no es tan fácil como muchos de pronto pensarían ser sacerdote, porque la vida del sacerdote en muchos momentos es también dura, difícil, por la soledad, de pronto por la incomprensión, porque somos el centro de muchos ojos, de muchas críticas, pero también obviamente está la otra parte, ¿cierto? Las personas que nos quieren, que nos admiran, que nos rodean con su cariño, con su afecto, con su oración sobre todo. Su familia, orgullosos, sus padres cuando se tomó esa decisión de ser sacerdote, de sus hermanos. Sin lugar a dudas que sí, pues gracias a Dios nací en el seno de una familia muy cristiana, muy católica, y cuando yo tomé la decisión de irme para el seminario, pues fueron los primeros que me apoyaron.
Si no hubiera sido por ese apoyo, pues sin lugar a dudas, como no conocía a nadie más, ni a sacerdotes, amigos, hubiera sido difícil, imposible ser sacerdote. Y siento que sí, que ha sido una bendición pues como para mis padres, para mi familia, para mis hermanos, el que yo sea sacerdote, y de alguna manera uno se convierte también como en un punto de referencia en la familia, ¿cierto? Tú vas a mi casa y seguro como vas a la casa de cualquier sacerdote, encuentras una foto allá grande en la sala del sacerdote, del padre John Freddy, y es un signo, ¿cierto? No la puse yo, ¿cierto? La pusieron mis padres, mis hermanos. Es un signo también de esa alegría y de ese orgullo que ellos sienten pues de su hijo y de su hermano sacerdote. Bueno, padre, vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos con la parte final del programa Rasgos de Pueblo. Bueno, padre, ¿cuántos años en el sacerdocio? Bueno, voy a cumplir 22 años. El 17 de noviembre cumpliré, Dios mediante, 22 años de haber sido ordenado sacerdote. ¿Y de párroco? Encargado, digamos, de parroquias, ¿cuánto llevas? De párroco voy a cumplir, ya llevo 12 años. 12 años. 12 años. ¿Y en qué comunidades ha estado? Sí, la primera comunidad en la que estuve como párroco fue en la parroquia La Sagrada Familia de Marinilla, donde estuve 5 años y medio, en la parroquia de San Antonio de Pereira en Río Negro, que estuve 5 años, y aquí en el Retiro, que ya llevo año y medio. Año y medio. Año y medio. ¿Cómo le ha parecido? ¿Cómo ha sido la comunidad? Y si nos puede contar las diferencias en las diferentes comunidades, porque en todas hay diferencias, y cómo se ha sentido especialmente acá en la comunidad guarceña. Bueno, sin lugar a dudas, cada comunidad es única e irrepetible, ¿cierto?
sería muy, muy difícil hacer de pronto como una relación entre una comunidad y otra, porque cada comunidad tiene pues como su propio estilo, su propia manera de ser, aunque es cierto que algunas comunidades pueden ser un poco parecidas a las otras, pero yo pienso que cada parroquia, que cada comunidad es única, ¿cierto? Lo es el Retiro, como han sido las otras parroquias donde he estado. De pronto algunas semejanzas entre el Retiro y San Antonio, pues porque ambas son turísticas, son comunidades muy turísticas. San Antonio, pues una comunidad muy turística donde se ha desarrollado mucho el turismo, y el Retiro, que también está creciendo mucho en esta parte de turismo. Lo he percibido sobre todo a partir del nuevo Parque Santander, tan hermoso, también diseñado, que el turismo ha ido creciendo mucho, porque mucha gente quiere venir, pues no solamente a conocer el Retiro, a disfrutar de todos los atractivos que tiene el Retiro, sino también a conocer el nuevo parque. Padre, estamos hablando que la parroquia o la iglesia tiene 205 años, 205 años. Y la historia nos cuenta que acá nació también la banda de música, acá en la parroquia. Y a raíz de eso, las Semanas Santas, que he tenido la oportunidad de estar en varias, los temas que son hechos por compositores del Retiro son totalmente diferentes en otras parroquias. ¿Usted cómo lo ha vivido el año pasado que le tocó, digamos, estas procesiones con las bandas y con composiciones de artistas guarceños? Bueno, yo creo que el tema de la Semana Santa sí es un tema muy especial en el Retiro, y yo pienso que es una Semana Santa única que solamente se vive en el Retiro, pues por muchos aspectos. Uno de ellos es el tema musical, ¿cierto? La presencia actualmente de dos bandas que acompañan todas las procesiones y todas las ceremonias pues de la Semana Santa, pues es una riqueza muy grande, y el hecho de que sean composiciones propias, ¿cierto?, hechas por compositores guarceños para la Semana Santa, ¿cierto?, temas propios, por decir algo, para el Viernes Santo, los temas muy propios para el Sábado Santo, para la Resurrección, hacen pues que la Semana Santa del Retiro sea única, ¿cierto? Pero única también la Semana Santa del Retiro, estoy hablando pues de la diócesis, porque sé que en otros lugares lo que voy a decir sí lo hay, pero en el Retiro, en ninguna otra parroquia de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro encontramos cofradías para cada uno de los pasos. Es una riqueza grandísima, enorme, que yo he valorado muchísimo. Le he dado gracias a Dios y a todo ese ejército grande de personas, hombres y mujeres que integran las distintas cofradías. Son cerca de 25 cofradías que hay en el Retiro, que se encargan de los pasos, y ellos se comprometen con todo, ¿cierto? La parroquia no tiene que hacer ningún esfuerzo con relación a los pasos, ¿cierto? Que hay que decorarlos, que hay que sacarlos, que hay que entrarlos, que hay que llevarlos, que hay que traerlos, que hay que comprarle esto o aquello al paso, en absoluto. Eso lo hacen las cofradías, los encargados de cada uno de los pasos, y es único y es una bendición, porque fíjate, yo que he estado en tantas Semanas Santas en otros pueblos, que en Semana Santa es una lucha, por ejemplo, para buscar personas que carguen los pasos. Es uno rogando, uno mendigando, necesitamos hombres, necesitamos varones que nos ayuden a cargar los pasos, y graneaditos, tímidamente, van saliendo algunas personas. En algunas parroquias incluso hay que buscar personas y pagarles para que carguen los pasos. Y en el Retiro es único porque la gente quiere hacer parte de la cofradía, ¿cierto? Hay niños, hay jovencitos que están esperando crecer, tener la edad suficiente para poder entrar a la cofradía y cargar los pasos, porque claro, es motivo de orgullo. Y es una herencia. Yo ya llevo cargándolo casi. Mi papá murió hace 21 años y él era encargado y hacía parte de la flagelación. Desde ahí yo estoy. Sí, sí. Eso es lo bonito paso, también, sí. Eso es lo bonito de
de la Semana Santa del Retiro y de estas cofradías, que es una herencia que se ha ido transmitiendo de generación en generación. De hecho, uno encuentra las tres generaciones, está el abuelo, está el hijo y está el nieto. He encontrado en algunas cofradías que están como esas tres generaciones. Bueno, padre, el Retiro es una comunidad muy católica y estamos hablando también de la falta de vocaciones, y hablando del Retiro de una comunidad muy católica, lo que ocurrió hace poco con Monseñor Elkin, obispo de Santa Rosa, guarceño de corazón con sus padres y su familia, y ver que el Retiro, digamos, no tiene, o no sé si se está perdiendo en Colombia, la vocación de los jóvenes por el sacerdocio. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, el tema de las vocaciones es un fenómeno a nivel no solamente nacional, sino prácticamente mundial, ¿cierto? Que cada vez son menos las vocaciones sacerdotales y religiosas, porque es en las dos partes, masculinas y femeninas también. Entonces es un fenómeno mundial, ¿cierto? En el Retiro ha sido algo también, llamémoslo así, podría ser como cultural, porque no está como la cultura vocacional en el Retiro de años atrás. Pues yo llevo 22 años de sacerdote y cerca de 10 años que estuve en el seminario, y del Retiro muy pocos llegaban al seminario, ¿cierto? Se han animado a ir incluso como a vivir la experiencia vocacional en seminario. Caso muy distinto, por ejemplo, como al Santuario Sonsón, donde hay una cultura vocacional muy fuerte. Cada año grupos de 5, 10, 15 muchachos que se van para el seminario a discernir la vocación, ¿cierto? Además de eso, pues a la crisis vocacional se agregan pues muchísimos otros factores, entre ellos el tema de la familia, ¿cierto? Que las familias hoy, ya las familias son disfuncionales, las familias hoy son muy pequeñas, 1 o 2 hijos. Antes las familias eran más numerosas y por lo tanto de allí podían surgir vocaciones y muchos otros aspectos, pues, que sería como otro tema para analizar, claro, después. Sí. Padre, no sé uno cómo mirarlo. La gente lo mira con amarillismo, otras personas lo miran milagroso, otras personas lo miran con otros ojos. Lo que le ocurrió a Monseñor: venir a celebrar sus 30 años de sacerdocio en su comunidad, en su parroquia, y morir acá mismo en la iglesia. Es súper curioso, es una cosa totalmente como que la gente lo miraba diferente. ¿Ustedes cómo lo vivieron? Que hay videos que sacó Mi Oriente, ya tanto medio de comunicación y tanta tecnología, usted acaparado, contándole a la comunidad, y la gente se extrañó. Los mismos compañeros de Conecta que estuvieron ese día porque iban a transmitir la misa. ¿Cómo fue todo eso y cómo vio usted la comunidad del Retiro? Yo creo que también esa solidaridad con la familia del padre Elkin. Sí, fue sin lugar a dudas un momento muy, muy impactante, un momento pues obviamente muy triste, muy doloroso, que nos conmovió a todos, ¿cierto? A mí en particular, pues porque yo estaba organizando con la administración municipal y otras instituciones el homenaje que queríamos hacerle a Monseñor con motivo de sus 30 años de vida sacerdotal, de ordenación sacerdotal. Y para mí mucho más porque Monseñor Elkin ha jugado pues un papel muy importante en mi vocación sacerdotal. Monseñor Elkin fue mi director de grupo en el seminario Cristo Sacerdote, fue mi director espiritual, fue mi padrino de ordenación. De alguna manera él fue el modelo sacerdotal que yo elegí, y bueno, por eso pues particularmente a mí me impactó tanto la muerte de Monseñor Elkin, pero a la vez también pues ya uno como más reposadito, más tranquilo, mira todo con ojos de fe y siente que todo fue una bendición. Una bendición pues que Monseñor Elkin hubiera venido a morir al Retiro, hubiera venido a morir a su iglesia, a su parroquia, donde él fue bautizado, donde él recibió los sacramentos de iniciación cristiana. Una bendición de Dios que él hubiera podido estar
precisamente con su familia esa noche, porque él vino al retiro precisamente para cumplir este compromiso de la misa y el homenaje. Pues yo pensaría que si no hubiéramos tenido este homenaje, a lo mejor Monseñor no hubiera venido a estar con su familia en el retiro. Entonces ya empieza uno a mirar las cosas como con ojos de fe y descubre que bueno, fue una bendición. Haber muerto pues aquí también en la iglesia, pues yo creo que es una bendición de Dios, y bueno, y yo sé que va a seguir siendo fuente de bendiciones para el retiro y para la iglesia de Sonsón Río Negro, para la iglesia de Santa Rosa de Osos y para todos nosotros. Y Padre, ¿por qué los restos mortales de nuestro Monseñor Elkin están en el retiro si él es obispo de Santa Rosa? Pues dice que los obispos se entierran en las zonas donde están y donde hacen su trabajo como tal, pero él está acá en el retiro, donde de una u otra forma él estuvo más que todo en otros lugares, pero acá fue donde está pues los restos fúnebres. Exacto, hubiera sido como lo normal, llamémoslo así, que su cuerpo hubiese sido sepultado en la Catedral de Santa Rosa de Osos, claro, que era su diócesis, donde Monseñor al momento de su muerte era el obispo titular, ¿cierto? Lo que pasa es que sus padres estaban vivos, ¿cierto? Y tal vez no es lo normal lo normal es tal vez que los obispos mueran ya de avanzada edad, ¿cierto? Y que por lo tanto pues ya sus padres de pronto no estén vivos. En este caso pues Monseñor Elkin murió muy joven, 54 años, sus padres estaban vivos y les correspondía a ellos pues como tomar esa decisión. Entonces ellos quisieron que él fuera enterrado en el retiro para tranquilidad de ellos, para paz espiritual también de ellos, saber que lo iban a tener acá cerca. Entonces, como el Código de Derecho Canónico establece que las únicas personas que se pueden sepultar en las iglesias pues serían el Papa, los cardenales o los obispos, por eso tomamos la decisión de enterrar el cuerpo de Monseñor Elkin en esta iglesia parroquial, por lo que él significa también pues para todos los guarceños, al ser el único obispo guarceño. Claro que sí, Padre. Padre, muchas gracias por aceptar la invitación, por sacar el ratico de estar con nosotros y contarnos de su vida, de su trayectoria y de una u otra forma de este homenaje que le brinda Conecta como pastor y párroco de Nuestra Señora del Rosario, y que la comunidad lo ha acogido también. ¿Cómo se ha sentido en el retiro? Diga, de una vez para devolverlo para el peño. No, muy bien. Digo, mejor sería imposible, sí. Mejor sería imposible. Y muchas gracias, Juan de la Cruz, también por este espacio, por esta invitación que me haces. Y bueno, muchas bendiciones para ti y para toda la comunidad guarceña. Bueno, muchas gracias al Padre John Frey. Recuerde nuestro programa todos los viernes a las 8 de la noche y la repetición después de la transmisión de la misa de aquí de Nuestra Señora del Rosario, después de la misa de 12, la repetición de nuestro programa. Nos vemos dentro de 8 días con más invitados acá en Rasgos de Pueblo.